Vamos a tener una oración que el Señor nos guíe en este estudio. Ya vamos llegando a la parte final del Evangelio de Lucas, intentando profundizar un poco más, intentando sacar todo el provecho que podemos, hasta donde podemos alcanzar en nuestra percepción de lo que significa la palabra y la profundidad de la misma, que evidentemente es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender. Sin embargo, hasta donde el Señor en su gracia nos ha querido conceder conocimiento respecto a ella, podemos expresarlo y también obviamente enseñarlo para beneficio y edificación de nuestras vidas. Vamos a orar un momento. Padre, te damos a ti las gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Señor, no somos suficientes en nosotros mismos para poder comprender, tener una comprensión cabal. Necesitamos la guía, la dirección, la instrucción de tu Espíritu Santo y queremos que tú nos ayudes a poder, Señor, examinar tu palabra y poder entender lo que tú quieres transmitir a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21 de Lucas, versículos 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es la profecía que el Señor da al menos alrededor de unos 40 años antes, poquito menos quizás, de que estos hechos se transformaran en realidad. La profecía del juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre Israel en general, constituyendo entonces la destrucción de la ciudad como tal y la destrucción del templo, como lo había pronosticado antes el Señor, los versículos 5 al 6. Los juicios de Dios sobre su pueblo rebelde son de alguna manera una anticipación de lo que será el juicio final sobre los incrédulos. Eso es lo que el Señor hace, junta dos profecías, una relativa al juicio sobre Jerusalén, que pronto se manifestaría, y otra relativa al juicio final con la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor junta estos dos eventos futuros con el propósito lo más probable de poder mostrar esta realidad. Dios es justo y Dios juzgará a los hombres. Primero a su propio pueblo en términos nacionales, luego universalmente a todos los seres humanos de esta tierra. Y por eso hemos de entender este juicio que mencionan los versículos 20 al 24, particularmente sobre Jerusalén, como un anticipo, como una especie de anticipación de lo que será el juicio final. En forma magistral, Jesús anuncia ambos juicios. El primero es el que caerá sobre la nación incrédula que Dios soportó por siglos, y sería nada más que una anticipación de aquel que vendrá sobre toda la humanidad cuando el Señor vendrá o vuelva a esta tierra. Pablo le dice a los tesalonicenses en su segunda carta: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Capítulo 1, versículo 6 de segunda de Tesalonicenses. Acto seguido describe lo que esto significará cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice la forma y las causas de lo que va a ser el juicio final sobre los incrédulos, siempre hablando en este sentido, porque el juicio realmente viene sobre toda persona que ha rechazado al Señor Jesucristo y el Evangelio de salvación. En otras palabras, una persona que rechaza el Evangelio y rechaza al Señor Jesucristo se está colocando a sí mismo bajo la ira de Dios y va a recibir la retribución debida a su extravío en un momento determinado, conforme a los tiempos del Señor. En su segunda venida,
el Señor vendrá a juzgar con justo juicio a quienes rechazaron a Cristo y no creyeron en su evangelio. Eso es lo que nos dice las Escrituras y lo que el Señor está ejemplificando a través de un juicio parcial en un sentido que va a caer sobre Jerusalén y que ya ocurrió en términos cronológicos de tiempo en el año 70 después de Cristo. Por tanto, la primera profecía de juicio que Jesús da en el contexto del Sermón del Monte de los Olivos para los judíos como nación es nada más que una pequeña muestra de lo que será el juicio que vendrá sobre el mundo incrédulo. Y eso lo tenemos en la segunda venida de Cristo, versículos 25 al 33. Por eso decimos que junta dos juicios y dos eventos que van a ocurrir, que van a acaecer, siendo el juicio sobre Jerusalén un anticipo de lo que será el juicio final. En primera instancia hemos estudiado las señales que anunciaron, ¿recuerdan los versículos 9 en adelante del capítulo 21? Las señales que anunciarían el juicio sobre Israel y que no obstante también serán mucho más fuertes y masivas en la medida en que el Señor esté por venir, es decir, que se acerque el Señor para venir por segunda vez a esta tierra. En ellas Jesús advierte a sus discípulos respecto a las señales contra los peligros que los asaltarían, especialmente estarían expuestos a ser engañados por pretendientes religiosos que ellos pretenderían ser precisamente el Cristo, el Mesías, y que engañarían a muchas personas en su contexto. Eso ocurrió antes del año 70 y después del año 70 siguió ocurriendo y hoy día sigue ocurriendo a través de los falsos maestros y falsos profetas que pululan por las iglesias diciendo lo que Dios nunca dijo y engañando a multitudes de personas. Es interesante como uno, si empieza a investigar un poquito, se va a dar cuenta que hay iglesias de 5.000 o 10.000 miembros. Imagínense lo que estamos hablando con maestros que evidentemente no son enviados por el Señor porque predican cualquier cosa menos el Evangelio de Jesucristo. Y esos también engañan a muchos. De tal manera que el engaño es algo, como vimos la semana anterior, propio del corazón del hombre. Y eso también va a ser una señal según lo que dice aquí el Señor. También las personas van a ser atemorizadas por cambios y desastres sorprendentes en la naturaleza, terremotos, a ser perseguidos a causa de su fe en Él, porque los que permanezcan firmes al Señor, y eso se dio, después de que el Señor ascendió a los cielos, ya iniciando el libro de los Hechos, vemos esa persecución sobre los verdaderos creyentes. A ser traicionados por parientes y amigos, eso dice también el versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Y a verse obligados en algunos casos a elegir entre la muerte y la lealtad a su maestro. Eso iba a ser un hecho y durante los primeros 3 siglos de la era cristiana eso se dio en una forma mucho más masiva. A pesar de que la iglesia, incluso a pesar de eso, la iglesia siguió creciendo. Algunos de estos peligros serían tanto mayores debido a la fuerza de su fe, es decir, a la firmeza de sus convicciones por las cuales serían odiados. El que permanecía firme iba a tener que pagar a veces con su propia vida, como ocurrió en el circo romano, por ejemplo, con muchos creyentes. Otros por la debilidad de la carne, es decir, el temor natural que viene sobre aquellos que ven su vida en peligro. Cuando una persona tiene, en ese tiempo, ¿cierto?, tenía una espada sobre su cabeza, evidentemente era probable en algunos casos que desistiera y volviera atrás, porque era su vida la que estaba allí en peligro. Por eso el Señor los prepara de antemano, les advierte para que puedan enfrentar esos tiempos difíciles confiando en Él. La firme persuasión del hecho de que Cristo regresaría a la tierra los predispondría a creer en los rumores de su regreso, de allí que estarían más proclives al engaño probablemente. Su creencia de que todos los acontecimientos están ordenados por Dios podría inclinarlos a apresurarse a ofrecer interpretaciones del significado de los grandes cambios que se estaban dando como señales en la sociedad humana a fenómenos naturales notables, y entonces ellos podrían asustarse en demasía con esto, o podrían confiar ciegamente en lo que los judíos de ese tiempo le decían para que no arrancaran de Jerusalén, porque el Señor les advierte más adelante y les va a decir: ustedes tienen que huir cuando estas señales ya sean manifiestas, porque
De lo contrario, van a perder sus vidas, pero no porque no fueron advertidos, sino porque confiaron en los judíos que creían que Dios iba a intervenir milagrosamente. Y eso es lo que vemos en el versículo 20 en adelante, cuando le dice que hay una señal final, que esa va a ser la que va a decir, ahora sí, está a las puertas el juicio de Dios. Los cristianos, los creyentes de nuestros días, bien sabemos, tampoco están exentos del engaño, de la seducción, de falsos maestros, de falsas enseñanzas. De allí que es importante tener su Biblia delante cuando se enseña desde este lugar para que vean que lo que se está enseñando es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Como los hermanos de Berea, ¿recuerdan cómo recibieron a Pablo? Ellos dijeron, bueno, no importa que sea un apóstol, alguien conocido, vamos a ver en las Escrituras si lo que dice es conforme a la Escritura. Eso es importante que lo tengamos claramente delante de nuestros ojos para no ser engañados, porque puede ser que nosotros, de entre nosotros, dijo el apóstol Pablo, o de entre ustedes, van a venir también personas que se van a desviar de la verdad y van a llevar consigo a los creyentes. Por eso, objetivamente hay que evaluar lo que se enseña con las Escrituras, la única verdad absoluta que existe. Ahora, la segunda clase de peligros de las que habla Cristo son los que surgen de la debilidad humana. Por un lado, de su fidelidad al Señor y otro por la debilidad humana. En algunos casos era muy probable que el estrés de la persecución, la traición de los amigos y el odio del mundo pusieran a prueba la lealtad de sus seguidores. Por lo tanto, pone gran énfasis en la ayuda especial que daría a quienes se encuentran en circunstancias tan difíciles. Y por eso vimos que en la persecución había también una cierta ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Que podrían testificar delante de sus perseguidores. Ahí tenemos capítulo 24 y 25 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo predica a Herodes y predica a Festo y a Félix, dos gobernadores romanos, delante de los cuales tuvo que comparecer por acusaciones producto de los judíos. Ahora, él predicó el evangelio en ese contexto. Uno de ellos dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y eso significa que Pablo predicó en medio de sus sufrimientos y aflicciones. Y en esa ventaja también iba a estar la mano del Señor protectora. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, es decir, perseverancia. Eso es lo que implica allí la paciencia. El Señor les impartiría sabiduría y habilidad para responder ante sus acusadores, según lo que dice el versículo 15. Y entonces velaría para que no sufrieran pérdidas ni daños reales. Eso no significaba, como dijimos, que no iban a morir algunos. De hecho, Jacobo fue el que murió a espada por mano de Herodes. Pero sí significaría que el Señor les protegería hasta donde Él había establecido que ellos sirvieran y pudiesen glorificar al Señor por medio de sus propias vidas. Es entonces, después de esto, que el Señor declara directa y categóricamente la destrucción de Jerusalén y con ella el templo, se implica, y la desolación de la nación judía. Esto era lo que estaba en juego. No solo la destrucción de una ciudad como tal, no solo la destrucción del templo, que era el que aunaba, ¿cierto?, a los judíos y los reunía con el propósito de poder adorar a Dios, sino que era la misma razón de ser de la nación judía. ¿Cuál fue el propósito de la nación judía en las Escrituras? Que fuera el pueblo de Dios, que fuera un pueblo que viviera bajo la ley y reflejara entonces el carácter de Dios para atraer a las naciones hacia el Dios verdadero, pero ellos habían fracasado rotundamente en ello y entonces necesitaban, bajo la mirada de Dios y la perspectiva de Dios, estar bajo su juicio disciplinario que iba a caer sobre ellos en un momento determinado. Y eso es lo que dicen los versículos 20 al 24. Veremos esto con algunas palabras guías para que podamos entenderlo mejor. Primero veremos la descripción, obviamente estamos hablando del juicio, después la advertencia, la razón, es decir, qué hay detrás, por qué viene el juicio, la dispersión y la esperanza, que vendrían siendo las otras 4 palabras. Entonces, descripción, advertencia, razón, dispersión y esperanza. Vamos a ir
paso a paso entonces. Lo primero, la descripción de este juicio, versículos 20, 23 y 24, el 20 en particular. Esta es la señal más importante para las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento, porque algunos de ellos llegarían al año 70 después de Cristo con toda seguridad y tendrían que reconocer este hecho. En otras palabras, había una señal muy palpable, muy cercana, que no necesitaba interpretación, sino que el Señor les dijo, miren, cuando vean, versículo 20, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso es una señal, como dije, que no requiere interpretación. Ustedes estén atentos y si las huestes romanas, los soldados romanos comienzan a agruparse en gran cantidad alrededor de Jerusalén, es porque ya la destrucción está en camino. En otras palabras, el juicio de Dios ya está en camino. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del juicio, por ejemplo, en este contexto, que si bien es cierto, los que ejecutan el juicio son los romanos, el que está detrás del juicio es el Señor. Es decir, es el juicio de Dios sobre su propia nación, que Él había escogido y apartado como su pueblo. Es el juicio de Dios producto, más adelante vamos a ver, de la rebelión, de este rechazo del Señor permanentemente a través de su historia. Los romanos fueron los instrumentos en las manos de Dios, pero en definitiva el Señor es el que estaba detrás de aquello. La señal definitiva es ver al ejército romano rodeando la ciudad. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su desolación o su destrucción está cerca. Esta es la señal de que el fin ha llegado para el templo, para la ciudad y para las personas. Guerras y rumores de guerras, presagios físicos, hambruna, pestilencia, como mencionó anteriormente, que se sucederían con una persistencia terrible. Todo esto en los próximos años, a partir de esta profecía, aterrorizará y dejará perpleja la mente de los hombres, presagio de algo que parece inminente, es decir, del juicio. Pero su gente debe tener en cuenta que estos no fueron los signos inmediatos de la horrible ruina que se estaba pronosticando. Sería solo cuando los ejércitos hostiles la rodearan, entonces esto seguramente sucedería. Ahora podían verlo, ahora podían palparlo, ahora podían saber, esto fue lo que dijo el Señor, ese era el propósito. El Señor les dice, les enseña a los discípulos esto, alguno de ellos podría llegar, no sabemos qué pasaba con Juan, dónde estaría en ese momento, pero sí sabemos que Juan pasó el año 70 después de Cristo, porque él murió cerca del año 95, ya más cerca del final del primer siglo. De tal manera que algunos de estos discípulos que escucharon al Señor estaban apercibidos y otras personas que estaban allí escuchando también, que igualmente creían en el Señor, que no eran parte de los 12, pero creían en el Señor también, iban a experimentar esta profecía cumplida. Y entonces, cuando se produjera esto, su gente va a poder decir, ahora viene la destrucción sobre Jerusalén. Jesús advirtió claramente que la reunión de los ejércitos romanos en el vecindario de Jerusalén era la señal inequívoca del fin de Jerusalén, el fin de Israel y el fin del judaísmo. ¿Recuerden qué es lo que era el judaísmo? ¿Cuáles eran las características? Fariseos, escribas principalmente, saduceos en un sentido indirecto, pero escribas y fariseos principalmente eran los representantes de la religión judía. Pero ellos habían distorsionado totalmente el propósito y finalmente estaban siguiendo o guiando a las personas. El Señor Jesucristo dijo que eran guías de ciegos, las estaban guiando por un camino equivocado porque estaban pretendiendo que a través de las obras y el cumplimiento de la ley las personas podían llegar al cielo, podían llegar a ser parte del reino de los cielos. Pero el Señor les dijo claramente que ese no era el camino. Ellos habían distorsionado la religión y entonces también cuando viniera la destrucción iba a venir la destrucción igualmente sobre ese sistema de obras. Es interesante que el juicio también era un juicio espiritual en ese sentido. Un juicio material donde sería destruido Jerusalén, la ciudad del gran rey como le llamaban,
donde sería destruido el templo, que era, como he dicho varias veces, el orgullo de los judíos, y la santa ciudad y el judaísmo, la religión de obras que hacía orgulloso y jactancioso a sus promotores. Recordemos la oración del fariseo y el publicano: gracias a Dios que no soy como este. Que en el fondo, esta basura, porque en el fondo miraban así a las demás personas. No, yo ayuno, yo doy diezmo, yo hago esto otro. Es decir, en el fondo toda la base y el sustento del judaísmo era solamente obras. Y el Señor traería juicio también sobre este sistema a través de la destrucción de Jerusalén y del templo. Por esta razón, el Señor estaba poniendo sobre aviso a aquellos que estaban con Él en ese momento para que actuaran rápidamente cuando esta señal indicara la inminencia de la destrucción. Y esto nos lleva a lo segundo. Notemos el versículo 21. Entonces es una afirmación de lo que dijo recién, es decir, cuando vean que la ciudad está asediada o rodeada por los ejércitos romanos, entonces viene la destrucción. En consecuencia, cuando ustedes vean a los ejércitos romanos, si todavía estaban vivos en ese momento, ¿qué tenían que hacer? Y esto es advertencia, aquí hay una advertencia sobre las personas que lo estaban escuchando. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en campos no entren en ella. Noten cómo hay varias afirmaciones que se hacen a través de los tres verbos que utiliza el Señor. Huyan, váyanse, no entren. Eso es lo que está diciendo respecto a la ciudad. Huyan de la ciudad, váyanse de la ciudad, no entren en ella. Los que estén fuera de la ciudad, no entren en ella, porque van a ser destruidos, van a morir. En otras palabras, como bien dicen algunos teólogos, lo más probable es que aquí Él está hablando también a los que creían en Él, a los que lo iban a seguir, lo estaban siguiendo, ya en ese momento iban a persistir en su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos solamente podrían interpretar correctamente la señal. Los judíos como tal, que estaban escuchando ahí alrededor en el círculos concéntricos donde el Señor Jesucristo estaba enseñando, probablemente no iban a entender, y de hecho no entendieron según la historia, según los historiadores del primer siglo que detallan cómo fue la destrucción. Durante algunos años después de su partida, el destino de aquellos que creyeron y siguieron al Señor pareció estar estrechamente relacionado, recuerdan, con el pueblo judío y la religión judía. Donde encontramos a Pedro, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, a Pedro y a Juan, en el templo, capítulo 3. Más adelante vemos también cómo incluso Pedro seguía con prácticas, y los discípulos en general con prácticas propias del judaísmo. El apóstol Pablo, ¿dónde iba a predicar normalmente? A la sinagoga. Es decir, había una relación estrecha entre el judaísmo y el cristianismo en los primeros siglos, en el primer siglo en particular, porque la primera parte del desarrollo de la iglesia, porque todavía no había una distinción clara y ellos no habían entendido, estamos hablando, por lo tanto había una cierta fusión, una cierta relación entre el cristianismo, los seguidores de Cristo y el judaísmo. Eso se separó posteriormente en forma total, pero en ese momento todavía antes del año 70 no iba a ocurrir. Ahora, los seguidores de Cristo todavía observaban, como dije, algunas cosas propias del judaísmo, frecuentaban el templo y eran en gran parte de la raza judía. Por lo tanto, cuando el derrocamiento de la ciudad santa, o sea, de Jerusalén, parecía inminente, existía un gran peligro de que muchos miembros de la población creyente se dejaran llevar por los engaños fanáticos de quienes los rodeaban y creyeran que en el último momento Dios intervendría y salvaría a la nación mediante una liberación milagrosa. Eso es lo que pensaban los judíos. No, Dios nunca va a permitir que el templo sea destruido. Dios nunca va a permitir que la Jerusalén, ¿cierto?, la ciudad que tenía un lugar especial en el corazón de Dios, fuese destruida. Entonces, de alguna manera, las personas, los judíos en general, iban a estar viendo cuando las tropas rodearan la ciudad y van a decir, no importa, nosotros confiamos en que Dios va a intervenir.
Pero los creyentes, y aquí donde se empieza a separar, los creyentes tendrían que ver lo que dijo el Señor Jesucristo. O le creían al judaísmo o le creían a Cristo. Si le creían a Cristo, entonces iban a huir de la ciudad para salvar sus vidas. Si le creían al judaísmo, iban a perecer porque estaban esperando un milagro que Dios nunca había prometido. Cristo aquí les advierte que en cierto periodo el camino del deber y la seguridad consistiría en separarse de aquellos sobre quienes se derramaría la venganza divina. Y esto es muy interesante que lo tengamos presente. Noten cómo Dios siempre actúa así. ¿Recuerdan las plagas sobre Egipto? ¿Recuerdan que después de algunas plagas lo que el Señor empezó a hacer fue distinguir su juicio? Por ejemplo, el de la oscuridad. Cayó solamente sobre los judíos, pero en las casas de los creyentes había luz. O sea, de los creyentes de los israelitas, ¿cierto? Había luz. El Señor hizo diferencia entre Israel y Egipto. Siempre hace esa diferencia en el juicio. En el caso de los ¿cómo se llama? Del cordero que tenían que sacrificar y colocar la sangre allí, eso es que hacía la diferencia, de tal manera que el juicio no cayó o pasó por alto literalmente, Pesaj, Pascua, pasó por alto las casas donde estaban teñidas con el dintel de la sangre del cordero, que eran evidentemente de los judíos, y la otra, donde estaban los egipcios que no hicieron eso, cayó el juicio de muerte de los primogénitos. Aquí ocurre algo similar. En el fondo lo que el Señor Jesucristo está haciendo es, viene el juicio sobre Israel, está diciendo. Ustedes que creen en mí, escapen y no van a morir por causa de ese juicio. Pero los israelitas sí. ¿Por qué? Porque la venganza de Dios va a venir sobre ellos. Cuando los ejércitos romanos comenzaron a rodear la ciudad, tuvieron que salvarse huyendo, porque era la única manera. Se les abriría un lugar de refugio y debían apresurarse a aprovecharlo. Había, por decirlo así, vamos a colocar un ejemplo simple, si se rodeara la ciudad, por ejemplo, donde vivimos y nadie pudiese o estuviese a punto de cortar todos los caminos de salida, había un camino todavía de salida donde si oíamos bien y creíamos en la advertencia, en este caso que el Señor hizo de antemano, entonces tendríamos que salir por ese lugar. Esa era la única forma de poder salvar sus vidas. El peligro y el modo de liberación se señalan claramente en el texto. Y la historia registra el hecho de que ninguno de los miembros de la comunidad cristiana, es decir, de los que habían creído en Cristo, pereció en la destrucción de Jerusalén, según los historiadores. En el fondo, el juicio vino sobre Jerusalén, pero los que siguieron a Cristo, oyendo a Cristo y obedeciendo a Cristo, escaparon de la ciudad cuando vieron que las tropas romanas estaban al mando del general Tito, estaban afuera listos para invadirlo. Muchos judíos esperaban que el Mesías regresara en gloria cuando los ejércitos gentiles hostiles rodearan Jerusalén. Sin embargo, los creyentes en Cristo, en Jerusalén, sabían lo que Jesús había dicho y le obedecieron, escapando a través del río Jordán, principalmente a Pela. Pocos cristianos, si alguno, perecieron en la caída de Jerusalén. Eso es lo que dicen los historiadores. Noten cómo esta advertencia tuvo una buena cabida en los oídos de ¿quiénes? De los que creían en Cristo. Y esto también nos enseña desde el punto de vista de lo que iba a pasar con el juicio de Dios. El juicio va a venir sobre toda la humanidad, pero los creyentes en Cristo van a ser liberados de ese juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de ellos cayó sobre Cristo. Por lo tanto, aquí hay una distinción clara y esta advertencia nos enseña aquello. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que obviamente cuando venga el Señor, la iglesia irá con el Señor. Por lo tanto, la iglesia no debe temer lo que va a pasar. El juicio de los pecados de cada creyente ya cayeron sobre Cristo. Pero el que no está en Cristo, así como el que no estaba bajo la cobertura de la sangre en el libro de Éxodo, cuando salieron de Egipto los israelitas, perecieron. Así también va a ser con el juicio final. El antiguo historiador cristiano Eusebio
escribió que los cristianos se escaparon a Pella en respuesta a un oráculo dado por revelación. Y allí está hablando obviamente el oráculo del Señor Jesucristo. Aquí un oráculo es una profecía. Eso lo cita en la historia de la iglesia este historiador. El destino de la nación a quien se iba a infligir tan terrible castigo tampoco queda rodeada de una nube de oscuridad. Serían abrumados por muchos desastres y su capital sería pisoteada por los gentiles. Eso es lo que vemos en el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso lo vamos a ver después, pero noten cómo el desastre fue total. Vamos a ver más adelante que según el historiador Flavio Josefo, 1.100.000 judíos fueron asesinados, fueron devastados literalmente por las legiones romanas, y alrededor de 97.000 fueron llevados cautivos. O sea, la destrucción total llegó sobre ese pueblo. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan duro castigo sobre el pueblo judío? Y aquí vamos a lo tercero, la razón. Versículo 22. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la razón? Porque estos son días de retribución. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es interesante lo que dice allí el Señor Jesucristo. Está diciendo, estas personas, es decir, la nación completa de Israel, merece su aniquilación. Porque eso es retribución. Retribución es algo que yo merezco. El apóstol Pablo va a decir respecto a las conductas antinaturales de los hombres que no creen en el Señor en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En esa carta, capítulo 1, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo empieza a enumerar las cosas por las cuales debían estar bajo el juicio de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, va a juntar a todos, judíos y no judíos, que estaban bajo el juicio de Dios. En este caso, está hablando del pueblo judío. Estos días de retribución literalmente también se puede traducir días de venganza. Dios tiene todo el derecho a ejecutar juicio. Y nadie puede decir es un juicio muy duro, es demasiado, porque nosotros no hemos sido ofendidos como el Señor es ofendido. Cuando pensamos en el pecado, pensamos en alguien que nos hizo mal a nosotros, pero alguien no puede hacernos tanto mal como el mal que nosotros le hicimos al Señor, porque Él es santo. Por lo tanto, el juicio de Dios siempre es correcto, el juicio de Dios siempre es justo. Ahora, este juicio de Dios viene sobre un pueblo duro de servir, rebelde y contradictor. Los profetas repetían muchas veces este concepto, un pueblo rebelde. Rebelde hasta el punto de que toda la bondad de Dios, todo el favor de Dios hacia su pueblo lo tomaron como nada. De hecho, cuando nosotros vemos cuando el Señor saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, del sometimiento, de la tortura que tenían que estar sufriendo allí, que trabajaban horas incontables en el día por la pura comida y con azotes permanentes sobre ellos, según los capataces que colocaban los judíos sobre sus vidas. No obstante, cuando fueron liberados de allí, en lugar de ser agradecidos a Dios, en 10 ocasiones al menos, registra la Escritura en el desierto, murmuraron contra el Señor. Se rebelaron contra el Señor. Y ese es el comienzo nada más del pueblo de Israel, que había sido redimido por la mano poderosa de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, y sin embargo ellos se rebelaron fuertemente. De allí que el Señor mandó a sus profetas para que llamarlos al arrepentimiento y a volverse a Él. Pero ¿qué pasó? Nunca se volvieron a Él. Hasta que el Señor los llevó cautivo en el 722 a través de los asirios y en las 10 tribus del norte, y después en el 586 a través de los babilonios, ¿cierto? Es decir, el Señor los castigó, los disciplinó, pero después de eso, de que volvieron del cautiverio, siguieron otra vez, rebelándose contra Dios.
Entonces alguien puede decir, no es mucho. No, no es mucho en absoluto. Es el juicio correcto de Dios. Un pueblo que a lo largo de la historia obstinadamente se levantó contra el Señor, despreciando y matando inclusive a sus profetas, y estaban a punto de manifestar la gran, digamos, el pecado más terrible, que fue matar al propio Hijo de Dios. Según las parábolas, recuerdan que el Señor Jesús dijo también anteriormente. De tal manera que había llegado el tiempo de la retribución justa debido a su extravío. Algunos historiadores, como Josefo, dice que más de 1 millón de judíos fueron asesinados, como dije, y unos 97.000 tomados como prisioneros. Cuando los romanos terminaron con Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, ni un solo judío fue dejado con vida en la ciudad. Así fue de duro el juicio. Los romanos eventualmente nombraron a la ciudad Aelia Capitolina, le pusieron otro nombre a Jerusalén durante un tiempo. Así se llamaba, Aelia Capitolina, y por muchos años no permitieron que un judío entrara a lo que solía ser la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera entrara, con la excepción de un día al año, el aniversario de la caída de la ciudad y la destrucción del templo, cuando los judíos eran invitados a venir y llorar amargamente. Es decir, por siglos los romanos le recordaron a los judíos que Dios había ejecutado un juicio sobre ellos y tenían que llorar cada año que se cumplía un aniversario más de ese juicio. O sea, fue no solo una matanza, sino una humillación que duró por tiempo. Fue una terrible calamidad producto de su incredulidad. Ese es el punto central. Esa es la razón central por la cual ellos fueron juzgados tan duramente, por incredulidad. Agrega el Señor para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En otras palabras, el Señor está diciendo, toda la escritura del Antiguo Testamento da fe, da testimonio, es evidencia de que ellos merecen el juicio. Según declaración expresa de nuestro Señor, por tanto, la caída de la ciudad y del templo también está ya profetizada en el Antiguo Testamento. Podemos recordar que en cierto sentido puede denominarse el tema fundamental que luego se desarrolló en las escrituras proféticas. En lugar de una cita de la palabra profética, es decir, específica, particular, encontramos en Lucas solo una declaración general. La declaración general que sin embargo muestra evidentemente que toda esta profecía de nuestro Señor no es más que la prolongación y continuación de la línea que había trazado siglos antes, es decir, va a venir sobre ustedes el juicio. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento estaba dado en relación al pueblo de Israel para que se arrepintieran, y si no se arrepentían, iba a venir el juicio. Además, es notable cuán reconociblemente quedó impreso el sello de la retribución divina en el destino de Jerusalén y el templo. Incluso para los ojos paganos, miren lo que registra la historia no bíblica, pero es muy interesante porque muestra que aún aquellos que los invadieron y los destruyeron tenían claro que era juicio de Dios sobre ellos. El general Tito dijo lo siguiente, que Dios estaba tan enojado con este pueblo que incluso él temía su ira, se permitía que se mostrara gracia a los judíos. Mire, un general pagano, un hombre que no creía en el Dios verdadero, pero que sí reconocía, porque los romanos reconocían como legítimo que cada uno de los pueblos tuvieran sus propios dioses, y no los estorbaban en eso. Entonces, cuando llega el general Tito, él entiende que Dios estaba tan airado con ese pueblo, el pueblo de Israel, que si él dejara vivo a algunos, entonces él temía que la ira de ese Dios cayera sobre él. Obviamente, él era una persona supersticiosa, ¿verdad? Pero no obstante, él tenía esta claridad. ¿Cómo pudo tener esta claridad que en realidad los judíos estaban mereciendo, o sea, estaban recibiendo lo que merecían según Dios? Y cómo, por esa razón, rechazó toda marca de honor a causa de ello. Normalmente, los romanos que ganaban una batalla eran puestos en honor muy alto y ellos mismos incluso se autoproclamaban, ¿cierto?, como personas importantes. Alguien va a decir, bueno, pero ahora hay un arco de Tito todavía en Roma que muestra la victoria precisamente que él tuvo en Jerusalén. Bueno, pero no fue Tito el que lo propuso. No sé si me entienden, es decir,
Los generales romanos que ganaban una batalla, ellos mismos se autoproclamaban como los grandes vencedores y normalmente eso los llevaba a ser emperadores después. Pero en este caso Tito no quería un honor por eso, porque sabía que era Dios el que estaba ejecutando juicio sobre este pueblo. Eso es tremendo. Él entendía que había sido solo un instrumento en manos de Dios para castigar a esta nación rebelde. Ahora pensemos un poco en la humanidad. Para explayar y aplicar un poco más ampliamente, porque entendemos que esta es una anticipación del juicio, ¿cierto? ¿Acaso la humanidad no está madura para el juicio? ¿Acaso el hombre en general no está maduro para que el Señor venga y ejecute juicio sobre los hombres? Y si envía a todos los hombres, si enviara a todos los hombres a la destrucción o al infierno, ¿no sería justo Dios? Absolutamente justo. De hecho, si Él no lo hiciera, entonces Él no sería justo. Por lo tanto, el justo juicio de Dios debe caer sobre la humanidad. Debe caer sobre aquellas personas que desprecian a Dios y viven de acuerdo a sus propios preceptos, de acuerdo a su propia manera de vivir, que establecen sus propios planes de espaldas a Dios. Debe caer sobre el inmoral más grande de esta tierra y debe caer sobre el hombre más moral de esta tierra. Porque todos, sin excepción, hemos pecado. Y todos, sin excepción, entonces, según Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el juicio debe caer sobre todos sin excepción. Sin embargo, y ahí es donde está la maravilla de la obra del Señor Jesucristo, sin embargo, todos aquellos que están en Cristo no recibiremos el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios vendrá. ¿Por qué causa? Por la misma que vino sobre Israel, por la incredulidad. ¿Saben? El único pecado no perdonable es la incredulidad. Porque cree y será salvo. Le dijo el apóstol Pablo a un pagano, ahí en Filipo. Cree y será salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el que cree en Cristo tiene salvación. La única diferencia entre unos y otros, los que son condenados, los que seremos salvados o los que hemos sido salvos y estaremos con el Señor para siempre, no es nuestra gran devoción hacia Dios, sino es simplemente nuestra sencilla fe que tomó lo que Cristo hizo por nosotros y lo apropió. Nada más que eso. Por lo tanto, este terrible juicio que cayó sobre Jerusalén fue una pequeña muestra de lo que vendrá un día, pero por la misma causa. La causa es la incredulidad, la dureza del corazón. Y entonces la retribución vendrá. Lo que aparece en el versículo 23, lo más probable es algo que habla mucho más todavía de lo terrible que fue este juicio. Dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. Noten que esta alusión a las mujeres que están encintas y a las que tengan niños pequeños, lo más probable es una anticipación a lo que realmente ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué hacían los ejércitos? Rodeaban la ciudad y cortaban todo suministro de alimentos hasta que se rindieran los que estaban adentro. Cortaban el agua y cortaban todos los alimentos, el suministro de alimentos que podían tener. De tal manera que las personas aguantaban mientras tenían la comida y el agua que habían guardado. Pero llegaba un momento donde ya no tenían agua ni tenían comida. ¿Qué es lo que pasó en el año 70 después de Cristo según los historiadores? Bueno, las mujeres tenían a sus bebés, los estrellaban contra los muros y se los comían. De allí esta alusión. Hay de las que están encintas. Es terrible. Es un juicio tremendo, horrible si lo vemos en la perspectiva humana, pero es un juicio justo. Siempre tenemos que enfatizar una y otra vez esto.
Producto del hambre, estas mujeres se comieron a sus propios bebés. Este juicio nos recuerda que cuando el Señor regrese a la tierra, ejecutará su juicio sobre los hombres por haber rechazado el testimonio del Evangelio. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Por haber rechazado el testimonio del Evangelio. ¿Alguien puede decir, yo no he sido culpable delante de Dios si rechazó el Evangelio de Jesucristo? Alguien puede decirle, Señor, no eres muy fuerte en tu juicio, no debe ser así. Alguien puede discutir con Dios la justicia de este hecho de que el Señor envía al infierno a las personas por haber rechazado a su Hijo. Nadie puede hacerlo. No va a haber apelación, no va a haber un tribunal de apelación cuando el juicio venga. El Señor es justo y justamente entonces enviará a las personas al infierno. Hermanos, si el juicio que cayó sobre Israel, sobre Jerusalén, fue terrible, bueno, multipliquémoslo por millones lo que va a ser el juicio final. Porque no va a ser la muerte meramente, sino va a ser el infierno mismo. Donde el gusano de ellos nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Eso es la descripción que Jesús hace del infierno. Es tremendo esto, es terrible. Y por eso es una clara advertencia también para las personas. Si las personas no han conocido a Cristo y aunque tengan un sistema religioso al que siguen y aunque sean admiradoras del Evangelio, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo soy admiradora del Evangelio. O personas que dicen, yo admiro a los evangélicos. Eso no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Porque el punto central aquí es si Cristo vive en nuestra vida. El punto central es si nuestra convicción es que la obra de Cristo es suficiente para la salvación. Y yo me aferro a esa verdad. Ese es el punto final en todo esto. Ninguna persona no convertida a Cristo escapará del justo juicio de Dios. De eso testifica Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Ninguna persona escapará del justo juicio de Dios. Después de más de 2000 años de historia de la iglesia, la gran mayoría de los hombres sigue rechazando el testimonio de Cristo y su obra. Algunos abiertamente, otros indirectamente. Algunos siguiendo un sistema religioso, otros sin religión. El 29% de este país ya no cree en nada, según ellos. Pero en lo que no creen realmente es en Cristo. Porque sí creen en las energías positivas. Porque sí creen en fantasías que les enseñan todo el tiempo el progresismo que ha traído una barbarie y un caos a la sociedad. Porque sí creen en ideologías trasnochadas que están destruyendo a los países. En eso sí creen. Si ellos creen, son creyentes, pero no son creyentes en Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Una persona que cree en una religión y un sistema religioso no se va a salvar. No, el juicio de Dios va a venir sobre él, indefectiblemente. Esta gente rechazó a Cristo. De tal manera que no pueden escapar del justo juicio de Dios. De allí la urgencia del llamado al arrepentimiento. Por eso, cuando se predica el Evangelio y se llama al arrepentimiento, no se está tratando de asustar a la gente para que cambien. Se está diciendo una verdad bíblica y se está haciendo un favor. Porque obviamente, cuando se llama al arrepentimiento, se está diciendo lo que Cristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una buena noticia, la buena noticia es que Cristo pagó por nuestros pecados. Eso es lo grande, lo glorioso. Por lo tanto, cuando se rechaza eso, ya no hay oportunidad. Esto nos lleva a la otra parte de lo que significó el juicio, no solo destrucción de Jerusalén y del templo, sino también dispersión. Versículo 24, esta es la otra palabra, dispersión. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles. Y serán llevados cautivos. Aquí comenzó lo que más adelante se conoció como la dispersión. Aquí comenzaron a ser llevados cautivos los judíos de Jerusalén y los otros de las otras ciudades tuvieron que escapar, salir de allí, porque el control total quedó sobre los gentiles, es decir, sobre los no judíos, en este caso sobre el Imperio Romano,
por mucho tiempo, hasta el año 475. Allí recién el Imperio Romano cedió ante los bárbaros, el Imperio Romano de Occidente, porque el otro mucho tiempo después, muchos siglos después, el oriental vino a caer, pero el occidental cayó en el 475 después de Cristo. Durante todo ese tiempo Jerusalén estaba en manos de los romanos. Posteriormente, después del 600, se creó la religión del Islam y entonces ellos vinieron y también tuvieron a Jerusalén cautivo en el tiempo de los turcos, de los otomanos. Y así, a lo largo de la historia, Jerusalén ha sido invadida y tomada no por gente del pueblo judío. A partir de este juicio sobre Israel comienza el llamado tiempo de los gentiles, que hace alusión al dominio de los no judíos sobre su capital y nación. Los tiempos que están predestinados a los gentiles para el cumplimiento de estos juicios divinos. Hay una palabra que se utiliza allí, los tiempos es kairoi, que es una palabra griega que está en plural. Se insinúa un largo intervalo de tiempo. Es cierto que no es de este plural mismo que se insinúa, sino de la conexión según la cual estos tiempos, estos kairoi, perdurarán incluso hasta el tiempo final, es decir, hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga. Quedará finalmente truncado por el último acto del drama de la historia del mundo, el regreso del Señor Jesucristo. Esta expresión es notable en primer lugar porque en ella se esconde una indicación evidente de que después de la caída de Jerusalén aún queda un periodo de duración indefinida que espera el tiempo de los gentiles, es decir, que Israel iba a ser ocupada por otras naciones. En otras palabras, aún estamos en ese tiempo, pero hay una segunda implicación dada por el adverbio de tiempo hasta, y esto es lo interesante, que hasta cuando el Señor venga va a ser este tiempo de juicio que Dios va a dejar caer sobre Israel. Sin embargo, este hasta es un adverbio de tiempo, como dije, que habla de una esperanza. Es decir, va a haber un fin a esto. Eso es lo que está diciendo. Y aquí está lo quinto y último que yo quiero compartir, es la esperanza. Dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén se convertirá en una ciudad pisoteada por las tropas enemigas, en otras palabras. Los gentiles tendrán un papel en la ciudad hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Esta expresión, que marca los límites de una era, sugiere que vendrá de nuevo un tiempo en el que Israel será importante dentro del plan de Dios. Es decir, en otras palabras, Dios va a volver a tratar con ellos hasta que se cumpla su juicio. Pero tratará con ellos, como dice el apóstol Pablo en capítulo 9 de Romanos al capítulo 11, donde él habla in extenso sobre este tema, tratará con ellos también sobre la base de que ellos crean en el Mesías que hoy rechazan. Mientras rechazan al Mesías, Israel es igual a una nación pagana. No hay esperanza para ellos. Cuando ellos acepten y reciban al Mesías, entonces habrá esperanza para ellos. Y esto es lo último que aparece aquí y conecta después con lo que aparece del versículo 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, y aquí ya está hablando de la segunda profecía, que es el regreso del Señor Jesucristo. Pero es notable cómo a través de este juicio Dios está anticipando el juicio más terrible que vendrá. Todo por causa de la incredulidad. Les mandó muchos profetas durante muchos años, durante muchos siglos. A todos ellos despreciaron y rechazaron, y finalmente tenían que estar bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que tenemos en la historia, y que puede ser corroborado también incluso en la historia secular, como hemos visto con historiadores como Flavio Josefo y Eusebio. Necesitamos recordar eso. Dios es justo y Dios no dará por inocente al culpable. Y necesitamos recordar una y otra vez que este hecho también muestra que nosotros solamente podemos ser justificados en el justo, Jesucristo. El único que nos justifica, el único por el cual
podemos ser libres de la ira venidera. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu gran bondad y misericordia, porque has tenido también una paciencia extraordinaria con cada ser humano que pisa esta tierra. Y Señor, si tú retardas tu venida, es porque sigues extendiendo tus manos para seguir salvando a todo aquel que en ti cree. Ese es el propósito. Ese es el objetivo, Señor, que tú tienes en tu plan y tu propósito al venir a esta tierra fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y sigues todavía buscando y salvando lo que se había perdido. Oramos, Señor, por la salvación de muchos otros que vengan al conocimiento de Cristo. Señor, obra tú en el corazón por tu gracia de las personas y saca, Señor, la venda de sus ojos, como la sacaste un día de nosotros, para que puedan ver primero su pecado, su maldad y su justo juicio que está sobre ellos y luego entonces miren a Cristo, el que murió por ellos y pagó por sus pecados para salvación. Gracias, Señor, por enseñarnos, gracias por guiarnos por tu palabra, gracias por las advertencias solemnes que haces en tu palabra y que no son amenazas, sino simplemente advertencias para que podamos todos mirar a Cristo y encontrar en Él lo único que se puede encontrar en Él, que es la salvación y la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.